misericordia, tu bondad. Nos traes hasta este día, Señor. Toda la semana nos has permitido trabajar para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido realizar las obras que tú quieres que hagamos y que, Padre amante, son para tu servicio solamente. Te rogamos, amante Dios, ahora, Señor, nos des descanso para nuestros corazones en plenitud, como lo dijo el Señor Jesucristo. Gracias te damos porque podemos entender que hoy es el día que tú has elegido para que descansemos y para que glorifiquemos tu nombre. Por medio de los cantos, por medio de la lectura de la palabra, pero también, Señor, por medio de escuchar y hacer tu voluntad. Así te rogamos, Padre Celestial, que quedes con nosotros en esta tarde y nos permitas entender tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el solo nombre de Cristo Jesús, nuestro cósmico Redentor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos de aquí son esclavos? Hermano, esclavo. ¿Cuántos de aquí son esclavos? Nada más de mi patrón, ¿no? No, de ese tipo de esclavitud no. ¿Cuántos de ustedes obedecen ciegamente sin preguntar si está bien o mal? Nadie de ustedes. Todos ustedes hablan de libertad. Todos ustedes dicen que somos libres. Y ahora que estamos en Cristo, todavía más hablamos de libertad. Una palabra muy abusada por el cristiano es precisamente la de libertad. Yo soy libre, dicen los jóvenes, los adolescentes. Tengo derechos, dicen los niños. Quiero vivir mi vida, dice el esposo cansado de su mujer. Quiero probar otras cosas, dice la esposa cansada de su varón. Soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a la Escritura. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Dios acerca de nuestra libertad. Capítulo 6, versículos 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya el apóstol Pablo anteriormente, versículo 14, había dicho: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es decir, no están sujetos a la ley. Si no estoy sujeto a la ley, entonces puedo hacer lo que quiera. Amén. Si no estoy sujeto a la ley, si no tengo por qué hacerle caso al presidente de la República, entonces no le hago caso, si no quiero. Si la ley me dice no matarás y yo quiero matar, ¿qué me detiene si soy cristiano y soy libre? Esa es la pregunta del versículo 15. Entonces, ¿vamos a hacer lo que queramos? ¿Vamos a pecar? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la permisión de Dios, bajo la bondad de Dios. Dice Pablo inmediatamente antes de que se te ocurra: en ninguna manera. Ni se te ocurra, por favor, hacer eso. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 16. Y nos da una respuesta, nos dice por qué. Muchos de nosotros nos quedamos con la idea de que Pablo nada más hablaba dogmáticamente desde la silla papal y decía: esto está mal, no lo hagas y punto. Pero no, Pablo da razones, Pablo explica, Pablo dice: esta es la razón por la cual tú debes obedecer a otro señor. Versículo 16. ¿No saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de ese a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Que acaso no saben esto? ¿No saben qué? Primero, someternos a alguien como esclavos. Está diciéndonos Pablo
en una manera muy peculiar de él, que somos esclavos por voluntad propia. Y en este versículo hay una Biblia que se llama la Biblia del Diario Vivir. Es una cafecita, no sé si la han visto, y comentada. No está mal, está bonita y está en los comentarios, algunos están buenos. Pero en este versículo y en esta parte, en esta sección, esa Biblia aborda diciendo que tú eliges completamente entre obedecer a Dios y no obedecerlo. Y bueno, si nos quedamos aparentemente en el versículo 16, parece que sí, ¿sí o no? Parece que sí. Vean, vamos a leerlo en voz alta todos juntos. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok. Fíjense ahí. Si se someten, si os sometéis. Eso indica que ustedes se someten, ¿no? Porque ustedes quieren, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 16. ¿Sí o no? Ok, estamos de acuerdo en eso. Ahora, la pregunta, vamos a continuar más adelante. La pregunta es, ¿será cierto que nada más ese es el único testimonio bíblico? Tenemos que ver un contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en ese versículo. Si ustedes se someten a alguien para obedecerle, se convierten inmediatamente en esclavos de esa persona. Y dice aquí el apóstol, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte, es decir, como consecuencia de la muerte, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Bien. ¿Obediencia a qué? Como que Pablo se queda ahí un poco oscuro, ¿no? ¿Y obediencia a qué? Obediencia para la justicia, bueno, sí, ¿y qué? Obediencia, Pablo lo está tomando, vamos a decirlo así, la parte por el todo. Es una figura del lenguaje en la cual el apóstol Pablo le está diciendo, cuando tú obedeces para justicia, significa que estás obedeciendo la ley de Dios. A eso se refiere con obediencia para justicia. Porque cuando habla de desobediencia, está hablando del pecado. Ajá. Por tanto, viene este contrario, la obediencia para justicia. Recordemos que nos está hablando de una manera, vamos a decir, antónima. Ven el versículo 16 otra vez. Son esclavos para obedecerle. Esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, por un lado, o de la obediencia. Entonces está contraponiendo obediencia ¿con qué? Con pecado. Con pecado. Obediencia, pecado, justicia, muerte. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos aquí dos cosas y lo vamos a abordar más a profundidad en el versículo 23 y un poquito más atrás, acerca de la justicia y la muerte. ¿Qué significa eso? Pero vamos al versículo 17. Ya tenemos nosotros que según escogemos a quién servir. Y bueno, el buen Josué no lo dijo también en el Antiguo Testamento: escogeos hoy a quién serváis, a Dios, al que sirvieron vuestros padres, o a los ídolos de esta tierra. Bueno, esto más o menos nos quiere mostrar que escogemos. Pero el versículo 17 nos dice algo muy interesante. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, ¿y qué tiene que ver Dios aquí? Si yo elijo, si yo escojo obedecer, ¿qué tiene que meter Pablo a Dios en el versículo 17? Si en todo el versículo 15 y 16 no hemos hablado de Dios. Bueno, y de repente aparece Dios ahí. Y digo, bueno, ¿y qué pasa? Pablo está diciendo, gracias a Dios, que aunque eras esclavo, vamos a ver, un esclavo, volvamos al siglo XVI, volvamos a la época del apóstol Pablo, más atrás del siglo XVI, y hay esclavos en esa época.
Un esclavo tiene un amo o un señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese amo le dice al esclavo qué hacer. ¿Ok? Si ese esclavo escucha que alguien más le da una orden y no es su amo, ¿lo va a obedecer? No puede ni debe obedecerlo, porque si se entera su amo, ¿qué va a pasar? Un azotón tremendo. No, en serio, lo golpean hasta que queda ahí tirado. Entonces, tú no puedes obedecer a otro amo, jamás. No se puede, y además los esclavos se encariñan con sus amos, de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque te dan de comer. ¿Por qué? Porque en algunos casos te dan esposa, te dan hijos, y no se quieren separar de su amo. Porque si se separan, se van solos. No se van con esposa e hijos. La esposa y los hijos son propiedad del amo. ¿A quién le gustaría dejar a su esposa y a sus hijos? No. Ay, qué bueno, hermanos, qué bueno, nadie. Yo no tengo esposa ni hijos, así que no hay problema. La cuestión es, a nadie le gustaría en sus cabales. Y vemos nosotros a estos esclavos que les dicen, mira, te puedes ir, ya, estás libre, ya pagaste tu fianza. El precio de tu esclavitud ya lo pagaste. Ve. Pero mi esposa y mis hijos, tu esposa y tus hijos, no, esos son míos. Se quedan conmigo a servir a mi casa todavía. Y incluso eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La cuestión ahora es, gracias a Dios, que aunque eran esclavos, han obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y aquí en el versículo 17 está muy diferente a lo que dice el versículo 16. Diferente entre comillas, porque se complementa. Gracias a Dios, ustedes eran esclavos, pero gracias a Dios obedecieron a este otro amo, a esta otra forma de doctrina. Es decir, no fueron ustedes por sí mismos. Dios obró en sus corazones, cambió el amo y dijo, ahora vas a obedecer a este otro amo. Es lo que está diciendo el texto. Pero nos está diciendo que no dejamos de ser esclavos. Antes eran esclavos del pecado, de la maldad. Y más adelante dice de la iniquidad y la inmundicia. Pero ahora han obedecido de corazón a esta forma de doctrina. Obedecer de corazón. ¿Qué significa de corazón? Para nosotros sencillamente significa sinceramente. ¿Sí o no? Cuando tú dices te amo con todo el corazón, de todo corazón, significa que lo haces sinceramente. Pero en el griego, la palabra utilizada aquí no nada más se refiere a sinceramente. Dice, sí, sinceramente, pero también nos dice ek cardia, desde el corazón. No enfatizando la sinceridad, ese es un segundo significado, sino hablándonos de la centralidad de nuestro ser, desde lo más profundo. No se dice la Escritura, no dice la Escritura que solo Dios conoce los corazones y los pensamientos. No dice la Escritura eso. No dice la Escritura que Él tomará nuestro corazón de piedra, es decir, que tenemos un corazón de piedra y que Él tomará esa roca tremenda, la pulverizará y nos dará un corazón de ¿qué? De carne. Decimos, ¿cuántos de ustedes tienen corazón de carne? Pues todo, ¿no? Pues el doctor dice, ¿no? Y lo escucha ahí golpear y toda la cosa. Bueno, ¿y a qué se refiere Dios? Es decir, un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. No nada más un corazón sincero, sino es un corazón transformado, un corazón cambiado, que del corazón transformado ahora han obedecido la voluntad de Dios.
es por ese, desde allí, desde lo más profundo de su ser. ¿Con qué lo podríamos comparar? Muchos de nosotros decimos: voy a hacer caso a mi mamá, o voy a hacer caso a mi papá. Pero sucede, extrañamente, que no le hacemos caso a nuestra mamá ni a nuestro papá. ¿Por qué? Posiblemente uno no ha sido sincero totalmente, sino que estás convenencieramente buscando un beneficio, ¿no? Que quiero salir con mi amigo o con mi amiga, me pongo a recoger, me pongo a lavar los platos, me pongo a no sé tantas cosas, o a decirle cosas bonitas a mi papá, ¿no? El clásico. Pero tengan en cuenta que no fue algo desde el corazón. Si fuera así, hubiera sido en la profundidad de su ser, él hubiera dicho: yo voy a obedecer a mis padres, lo haría siempre. Sí, tiene sus altos y bajos, ¿no? De repente se le va a chispotear, que no obedezca, pero no va a ser un modo de vivir. Igual sucede con Dios. Muchos de nosotros, me impresionó el versículo de Nehemías. ¿Cuál era? ¿Nehemías qué? Santo Dios, qué bárbaros los judíos. Dice allí que cuarta parte del día estuvieron leyendo la ley de Dios. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? ¿Sí? A ver, ¿quién nada más? ¿Quién nada más? 6 horas. Ok, el día tiene 24 horas, divídalo entre 4. 6 horas. ¡Ay, Señor! La cuarta parte del día leyendo la palabra de Dios, y nosotros aquí 2 horas y ya estamos cansados. Y luego dice en el siguiente versículo que la otra cuarta parte del día, que hicieron, ¿qué? Confesaron sus pecados. Eran muchos pecados, pero les faltó tiempo. 6 horas más confesando pecados en base a lo que dice la ley de Dios. A ver, aquí dice: no te acostarás con tu nuera. Rayos. Ok, ese es mío. ¿Qué más? Hay muchos pecados en la Escritura. En 6 horas se echaron toda la ley de Dios, leyeron toda la ley de Dios, y después confesaron sus pecados en base a esa palabra. Eso fue una conversión real, una conversión profunda. Esa fue una decisión de corazón. Muchos de nosotros no aguantamos confesarle a Dios todos nuestros pecados, nos cansamos y decimos: bueno, mañana seguimos. Pero el pueblo de Dios estaba reunido en asamblea en un sábado. Vamos a ponerlo hoy domingo. Ahora no que todos aquí nos paremos y yo pequé así, hermanos, y yo así, no se refiere a eso. Confesemos a Dios nuestros pecados desde antes de venir al culto, porque luego el rey David decía: bueno, aquí están todos mis pecados, líbrame de los que me son ocultos, porque hay pecados que no sabemos que son pecados y no nos acordamos de ellos, o hay pecados que se nos olvidan. La misma situación ocurrió con este de corazón. Fue un cambio radical desde la raíz. Si el agua que nutre una raíz deja de ser sucia, el fruto y el mismo árbol es bueno. No sé si les ha sucedido, niños, hagan esto en casa, esto sí se puede. Hay una flor blanca y ustedes la parten el tallo por la mitad, y un pedazo del tallo lo ponen
con agua de color rojo. Y el otro pedazo de tallo lo ponen en otro vasito con agua de color, no sé, azul. Tantos colores que hay y uno ahí batallando. Y al final, o después de un rato, después de un tiempo mejor dicho, un lado de la flor estará de color, ¿qué dijimos? Rojo. Y el otro estará azul. Porque la raíz es nutrida o el tallo es nutrido con esta agua. Lo mismo sucedió con el corazón suyo cuando fue transformado por Dios. Ya no fue un árbol malo, diría el Señor Jesús, que daba frutos malos, sino ahora es un árbol bueno que da frutos ¿qué? Buenos y deliciosos. Y dice aquí, ustedes obedecieron profundamente aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Forma de doctrina, al credo o el catecismo de Westminster. No se refiere a eso. Se refiere simplemente al credo apostólico, resumido pues, la doctrina de Dios, todo el consejo de Dios al cual creímos, resumido en el credo apostólico que todos nosotros no sabemos. En un Padre que ha creado todas las cosas, en un Hijo que ha redimido todas las cosas y en un Espíritu Santo que santifica por medio de la Iglesia todas las cosas. Por eso ahí dice, creo en el perdón de pecados, en la resurrección de la carne. Versículo 18, libertados del pecado. ¿De qué fuimos libertados? El pecado, no de todo. No de la ley, no que vas a hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras, no. Libertados del pecado, vinieron a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora sí, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes son esclavos? Todos amén, no, sí, no. Gloria a Dios. Soy esclavo de Dios, ¿no? Amén. Si son esclavos de Dios, es decir, si hacen la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, no de vuestro otro padre, el diablo. Versículo 19. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Bueno, lo que quiere decir Pablo es, por si no me entendieron, en serio, eso es lo que quiere decir. Por si no me entendieron, les voy a poner un ejemplo. Se los voy a explicar con peras y manzanas. Eso es lo que quiso decir Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, la palabra griega para iniquidad es anomía. Anomía. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir. Presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, otra vez anomía. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bien. Para iniquidad. Nosotros, desde el corazón, decidimos presentar esto que nosotros somos para servir al pecado, para servir a la infracción de la ley. ¿Qué quiere decir anomía? ¿A alguien se le ocurre algo, hermanos? Sin ley, exactamente. Sin ley. Esa es una traducción literal. Sin ley. Otra es contra la ley. Sin. Contra. Nomían. Nomos. Ley. Ustedes presentaron vuestros miembros como instrumentos de la iniquidad. Y dice ahí para la inmundicia y para la iniquidad. Iniquidad, en la primera parte, vean ustedes, como para iniquidad presentaron vuestros miembros. Ahí nos está refiriendo al compromiso religioso que nosotros tenemos. Es decir, una vida en contra de la ley. En segundo lugar,
abajo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Estas dos palabras las refiere como una forma de vida, unos actos, ¿ok? Inmundicia, ¿qué quiere decir inmundicia? En el griego original quiere decir simplemente todos los actos realizados en contra de Dios que comúnmente catalogamos como moralmente inaceptables inmorales. Es decir, lo comúnmente dicho, ¿no? La homosexualidad, la fornicación, el adulterio, las mentiras, todo eso entra en inmundicia. Pero hay algo más. Aquí nos dice iniquidad, en contra de la ley, sin ley. Éramos hombres que no obedecían la ley. Entonces, díganme ustedes, hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo que somos libres en cuanto a la condenación de la ley, porque antes no la obedecíamos. Vean ustedes el versículo 18. Libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora compárelo con el 20. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Es decir, eran libres de hacer la ley, de obedecer la ley. No podían hacer la ley. Estaban liberados de ella. No sé si me explico. Pero ahora has sido liberado del pecado y eres siervo de la ley para obedecerla, no para salvarte. Que quede claro. ¿Debemos obedecer la ley de Dios? Sí. ¿Debemos circuncidarnos al octavo día? No. Ha cambiado. Ahora nos bautizamos. Pero bueno, volvamos al texto. Iniquidad. Ya hemos dicho que significa sin ley o contra la ley. ¿Contra qué ley? La ley de Dios, es claro. Pero ley de Dios lo entiende el apóstol Pablo solamente como esto. Vamos al capítulo 1 de Romanos. Bueno, capítulo 2, versículos 12 en adelante. En especial el 15, 14 y 15. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo lo que está diciendo aquí es que sí, se refiere uno a la ley de Dios escrita en Éxodo, vamos a decirlo ahí, Éxodo 20, no vamos a reducirlo ahí, que se resume. Y luego todavía más a esos dos mandamientos todavía más resumidos, de amar a Dios y amar al prójimo. Pero no solamente se refiere a esto. En el capítulo 1 nos habla de aquellos hombres que, habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios, ni le dieron gracias, es decir, no se le sometieron en las leyes que Él había establecido. Por tanto, cuando tú no estudias para un examen que vas a tener, estás siendo inicuo, anomía, un hombre sin ley. Cuando tú usas un acordeón, vamos a ponerlo en la esfera educativa, para contestar tu examen, no para estudiar. Los acordeones pueden servir para estudiar, pero no para contestar el examen. Entonces, ¿qué sucede? Está siendo un anomían, un hombre o mujer sin ley, niño, niña,
adolescente, adolescenta, sin ley. Sin la ley de Dios escrita en tu corazón, ni siquiera eso, ni siquiera eres como un pagano. Estás siendo como cualquiera. ¿Qué otro ejemplo podría darles? Hay tantos. Cuando tú llegas tarde al culto, estás siendo un hombre o mujer sin ley, porque Dios ha establecido una hora. Bueno, el consistorio, o Dios a través del consistorio. Cuando llegas tarde al trabajo, fíjate, cuando llegas tarde al trabajo, ¿qué sucede? Estás rompiendo una ley. Estás siendo hombre sin ley. Cuando no cumples tus obligaciones, cuando no obedeces la ley que Dios ha establecido en el matrimonio. ¿Y cuál es esa ley? ¿Quién sabe, no? Dice el apóstol Pablo: varones, amen a sus esposas como Cristo las amó. Amó a su esposa, perdón, a la iglesia. Es decir, ¿cómo? Más, sí, te quiero mucho. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a su mismo. Murió por ella. Que Pablo también, como él ya era viudo, no había problema, ¿no? Pero los demás tenían que morir por sus esposas. Bueno, dado caso que fuera necesario, ¿verdad? Amarla a tal grado que estás dispuesto a morir. Pero no crean esposas que nada más es para los maridos, no, no. Dice la Escritura también: mujeres, respeten a vuestros maridos, porque ¿cómo son? No sé, no, ya ustedes aplíquenlo en su vida, ¿no? Tanto en las relaciones de dos, ¿no? Tenemos que ayudarlos, y cada uno tiene su lugar y su tarea. Pero bueno, así es como nosotros servimos anteriormente a la inmundicia y a la iniquidad, pero ahora obedecemos y servimos a la ley de Dios, o a Dios a través de su ley. ¿A dónde llevo con esto? ¿A dónde voy con esto? Recuerden ustedes simplemente que la ley de Dios no se reduce a lo moral. También educamos a nuestros hijos, y eso es la cantaleta de todos los días, ¿no? Bueno, no todos los días, todos los domingos, para que no. Pero bueno, ya se los dijimos 1.000.000 de veces. ¿Cuándo va a suceder? Ya les dijimos 1.000.000 de veces que hay que hacer empresas cristianas. Bueno, ¿cuándo va a suceder? Había un pastor que se subía al púlpito y decía: ¿saben lo que les voy a decir hoy? Y toda la congregación decía: sí. El pastor se bajaba. Y ya saben para qué. Segundo domingo llega el pastor igual y dice: ¿saben lo que voy a hablar hoy? Sí. Bueno, entonces ¿para qué? Y se va. Tercer domingo: ¿saben lo que voy a hablar hoy? Exactamente. Dijeron: no, se va a bajar el pastor otra vez. Ahora le vamos a decir que no. No, pues cuando lo sepan, bueno. Porque un cristiano no está sorprendido de lo que van a predicar. ¡Ay! Algo nuevo. No. Es la misma vieja historia de hace 2000 años. La misma vieja historia. Cristo murió y resucitó.
Cristo, primicias de los que durmieron es hecho, dice el apóstol. Por 1000 y pico de años hemos predicado este mismo libro. Y no ha dejado de venir gente a las iglesias. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Porque es esa verdad grande, manifiesta en todos los hombres y en todos los corazones, de que Dios nos ha rescatado para una labor muy importante, la de restaurar y regenerar este mundo. Somos mediadores entre Cristo y la creación, no entre Dios y los hombres, porque ese es Jesús. Somos mediadores que hacen la voluntad de Dios y transforman su entorno para ponerlo al servicio de Dios. Vamos al versículo 23. Perdón, 22. Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, que quede claro, todos ustedes son esclavos y yo también. Pero no sé, a los pastores no sé qué cosa tienen los pastores pentecostales, que uno siempre se habla de ellos como los siervos. No sé si lo han oído alguna vez. El siervo, ahí va el siervo, el siervo. Ay, con sus cuernos. Ahí va el siervo de Dios, el siervo. Pero dile esclavo y se ofende. ¿Por qué? La palabra griega utilizada para siervo y para esclavo es la misma, doulos, esclavo. Aquí dice, ustedes han sido hechos siervos de Dios. Simplemente lo que hace aquí la Reina Valera, era una señora, ¿no? La Reina Valera. ¿No? ¿Qué era? Exactamente, era Casiodoro ¿qué? De Reina y Cipriano de Valera, ¿no? Ellos son los traductores originales al español. Simplemente lo que hicieron es, para que no suene redundante una palabra, que no sea una cacofonía. Una cacofonía significa que se escucha feo. Vean ustedes, vamos a leerlo con el esclavo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, y todo el versículo 15 al 23 se ha dicho esclavo, 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 eso suena feo para el oído. Nada más por eso cambiaron a siervos. No es porque siervo sea menos feo que esclavo, es igual de feo. Te presento a mi siervo, te presento a mi esclavo, es lo mismo. Pero ahora que ustedes han sido hechos siervos, esclavos de Dios, tienen por vuestro fruto. Bueno, tener por fruto, en primer lugar, tener, la palabra griega utilizada aquí, es tener agarrado fuertemente, tener seguro, tener firmemente sostenido algo. Entonces tengo firme algo. ¿Qué es ese algo? Un fruto. ¿Qué quiere decir la palabra fruto? No nada más quiere decir que nosotros damos manzanitas o peras. Quiere decir que nosotros gozamos de esas manzanitas y esas peras. No sé si me explico. Tienen por su fruto. Bueno, ¿y cuál es la manzanita y cuál es la pera? Vamos al texto. ¿Cuál es ese fruto? La santificación. ¿Ya estamos santificados? Sí, porque aquí dice que ya lo tenemos, que ya lo poseemos. ¿Tenemos que vivir como santos? Sí. Vamos a 1 Corintios, es el libro que sigue de allí de Romanos. 1 Corintios 1:2, perdón. ¿Me pueden ayudar a leerlo, hermanos? En voz alta dice la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados en Cristo Jesús. Ya hemos sido santificados, dice la palabra. Pero también dice que ¿qué? Que somos llamados a ser santos. Lo primero nos habla de una declaración por parte de Dios.
ya eres santo. Y cuando Dios dice algo, es porque así es. Es porque así sucede. Dijo Dios, sea la luz, y existió. Cuando la palabra de Dios dice, cuando Dios dice algo, es porque su palabra es poderosa. Por eso cuando Jesús decía, calla, enmudece a la tormenta, inmediatamente cayó y enmudeció. Pero sucedió diferente con Moisés. Moisés no tuvo una palabra directa de Dios, así, ¿no? Ábrete mar rojo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? A ver, niños, ¿qué fue lo que hizo Moisés en el mar rojo? Nadó de apechito. Sí, ¿no? ¿Qué hizo Moisés en el mar rojo? Lo abrió. ¿Cómo? Hizo un dique profundo y se puso a escarbar. No, ¿verdad? Con su vara, dijimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo con la vara? La levantó, ¿no? No, eso viene en la película. Eso de voltearla, ¿no? La levantó. Levantó la vara. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente se abrieron las aguas. Eso viene en la película. Que fue inmediatamente. Se tardó una noche. Ya ves a Moisés toda la noche. No, nada más fue una vez. Se fue a dormir y a la mañana que regresó ya estaba el agua abierta. No, esa fue otra historia. Y esa es otra historia, ¿no? Solo levantó su mano, es como la orden de Dios, pero dice que sopló un fuerte viento toda la noche hasta que se abrió el mar rojo. Así lo dice la Biblia. La película lo hace más fantástico, bien padre, ¿no? Pues se abre luego el agua, pero no fue, podríamos decirlo así, no fue un acto directo de Dios. Definitivamente, ahora como lo vemos nosotros, diríamos fue un acto directo, porque son las leyes de Dios que están ahí, que obran. El viento fuerte abrió el mar. Y tenían la muralla por un lado y la otra muralla por el otro. Qué fuerte viento ha de haber sido. Pero lo más raro, ¿cómo pudieron pasar los israelitas con ese viento soplando? Hubo milagro de Dios ahí. Ahora bien, esa palabra de Dios poderosa dice que tú ya eres santo, que ustedes y yo ya somos santos, pero también dice que debemos vivir de esa manera. Y yo no sé cuántos digan es que no pueden. Es que es muy difícil. Es más fácil hacer acordeones. No, es más fácil. Te arriesgas mucho, pero es más fácil. Pero Dios nos ha dado algo importantísimo. Capítulo 1 de Génesis, versículo 2. Es algo, niños, algo que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Ustedes estuvieron allí. ¿Qué era? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu está aquí en la tierra y está obrando en sus corazones. Así que no me digan que no pueden, porque sí se puede. ¿Puedo ser santo? Sí. Por la obra y gracia del Espíritu Santo, no por ustedes. Dice el Catecismo de Westminster: ¿en qué consiste lo imperfecto de la santificación de los creyentes? No consiste en el Espíritu Santo, consiste lo imperfecto en los restos de pecado. Tenemos allí el cuerpo de muerte del que habla el apóstol Pablo. Pero tenemos como fin, la palabra fin utilizada aquí es la misma que Jesús utilizó para decir consumado es. Meta. La palabra es telos. Meta. Vuestra meta, su meta, es la vida eterna. Y por eso dice en el versículo 23, que ese nos lo sabemos todos, porque la paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. La recompensa por el pecado es morir. Físicamente, sí podríamos decirlo. Sí, pero también a la presencia de Dios. No vas a estar ahí en la presencia de Dios. No vas a tener a Dios como un amigo frente a ti. Vas a tenerlo como a un enemigo. Y el más grande de todos. Por eso Jesús dijo, no le teman a los que matan el cuerpo. De esos ni se preocupen, dijo Jesús. Teman más bien a aquel, que puede mandar su alma y su cuerpo al infierno, de fuego. ¿Y quién es ese? Y unos dicen, es el diablo. No teman al diablo tampoco. Teman a Dios. Eso es lo que dice Jesús. Por último, esa es la paga del pecado, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que no merecemos, porque aquí se refiere a paga, es algo que merecemos. Dádiva es algo que no merecemos. Dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? Cristo Jesús. Que quede claro, hermanos, no en usted, no en mí, no en el consistorio, no en el doctor Velázquez, no en nadie, sino en el Dios hombre, en Cristo Jesús. ¿Qué? Y otra vez dale con eso, Pablo, Señor nuestro, es decir, nuestro amo. Toda su vida debe ser una vida de esclavitud. Al consistorio, bueno, si se puede, pues está bien. No, a la vida, al consistorio no. A los hermanos de Fide, no. Lean los libros de Fide. Luego me vetan. ¿Hacerle caso al consistorio? Sí. ¿Ser su esclavo? No. Dice la Escritura, no te hagas esclavo de hombres. Pero dice, por otro lado, eres esclavo de Cristo Jesús. Y hablamos nosotros de que Cristo Jesús está representado en el consistorio a través de qué triple oficio. Más o menos. Sacerdote, rey y profeta. El sacerdocio, ¿quién lo lleva en el consistorio? Los pastores. No. Llámelo casi. El otro. No, el otro. Los diáconos. Sí, ¿no? Pues eso nadie les hace caso. No, los diáconos llevan el sacerdocio. El reinado de Cristo, ¿quién lo lleva? ¿Ancianos qué? Ancianos gobernantes. ¿Los reyes qué hacen? Gobiernan. Y el pastor es profeta de Dios. Por eso él se para aquí y predica y no dirige. Y no recoge las ofrendas. A excepción de que no haya diáconos. Pero el pastor solo predica. Expone la palabra de Dios. Enseña. Es profeta de Dios. Así que en cierta manera no podríamos decir que somos esclavos del consistorio, pero sí decimos que somos obedientes a lo que Dios dice a través de este órgano eclesiástico establecido por Él. Igual, somos obedientes a lo que nos dice Fide, porque son una institución establecida por Dios. Y así nos vamos. Pero por sobre todo, yo no sé, decía Calvino, ¿qué pueda movernos más sino estas últimas palabras del apóstol Pablo en el versículo 23? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eso no lo mueve a usted a ser un siervo de Dios fiel, yo no sé qué lo va a mover. Yo no sé qué lo va a impulsar a servir a Dios fielmente en todo lo que usted haga. Todo. Vamos a orar al Señor. Puestos de pie, hermanos. Buen Dios.
Señor nuestro, gracias te damos porque has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él pague y nos compre como sus siervos, como sus esclavos. Y te damos gracias, Señor, porque el Señor que tenemos es bueno y afable. No es como ese antiguo tirano que era el pecado y que solo nos llevaba a la muerte. Gracias te damos, porque por medio de Cristo Jesús podemos servirte y podemos honrarte fielmente. Así te rogamos hoy, después de haber escuchado esta palabra poderosa, por medio de la cual entendemos que somos tus esclavos, nos ayudes a regresar a nuestros trabajos, a nuestras labores, con nueva fuerza, con nuevo ímpetu. Dice la Escritura, para derribar, para destruir, para trastornar la tierra, pero también para edificar, para plantar y para construir. Gracias te damos, Señor, por tu buena voluntad hacia nosotros, porque fue por tu buena voluntad que quisiste salvarnos. Gracias, Padre, por predestinarnos. Gracias, Hijo, por redimirnos. Gracias, Espíritu Santo, por estarnos santificando. Te rogamos que eres con nosotros y confirmes tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.